Hola, muy buenas tardes. Soy Felipe Mella, director ejecutivo del Centro Cultural Gabriela Mistral. Muchas gracias por estar aquí a todos y a todos en este segundo conversatorio GAM Alameda Abierta para dialogar sobre las inquietudes que surgen del movimiento social y que comprenden temáticas sustanciales para la construcción de un país más justo, equitativo y colaborativo. Esta actividad se engloba en una serie de acciones, conversatorios y cabildos con el espíritu de ser un espacio de encuentro para toda la ciudadanía. La semana pasada conversamos sobre el cambio de la Constitución que podrá volver a revisar en nuestro canal de YouTube Centro Gabriela Mistral. Esta sesión también será grabada con el mismo objetivo de crear y difundir el conocimiento. En esta ocasión conversaremos sobre un Estado plurinacional. Para ello agradecemos especialmente a Diego Encalao, presidente de la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena y autor del libro Mapuche, Hijo de dos Naciones, a Verónica Figueroa Huencho, académica de la Universidad de Chile y autora del libro Formulación de las Políticas Públicas Indígenas en Chile, Evidencias de un Fracaso Sostenido, y a Paula González Seguel, directora de la compañía Kimum Teatro. Y a Catherine Ibáñez, que me faltó, periodista y que moderará esta conversación. Antes de iniciar esta nueva jornada de reflexión y diálogo, quisiera indicar que distintos países en Latinoamérica y en el mundo han adoptado la denominación de un Estado plurinacional, el cual incorpora en su estructura constitucional a varias naciones, es decir, reconoce y otorga autonomía a los distintos pueblos indígenas que conviven en un mismo Estado, participando de su administración y formas de gobierno. Esto no es lo mismo que un Estado pluriestado, o Estado federal, donde existe más de un Estado en un determinado territorio. Para contextualizar con datos de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, actualmente nuestro país se rige por la Ley 19.253, que, abro comillas, establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, promulgada en 1993 y modificada en el 2017. Además, se suscribe el convenio 169 de la OIT, Organización Internacional de Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, un tratado internacional adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra el 27 de junio de 1989, siendo ratificado por nuestro país en septiembre del 2008, entrando en vigencia el 15 de septiembre del año 2009. Establece, entre otros, el deber del Estado de Chile de consultar las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos originarios. El Estado de Chile reconoce como principales etnias indígenas al pueblo mapuche, aymara, rapanui o pascuense, la de las comunidades atacameñas, quechuas, collas, diaguitas del norte del país, las comunidades cahuascas, Alacalufes y Yamana o Yagán de los canales australes. Cabe señalar que hay existencia de otras etnias con demanda legítima para ser reconocidas. Centro Cultural GAM valora las diferencias y la diversidad cultural. Son expresión y testimonio de la cosmovisión del territorio que compartimos. Y a través del intercambio y la conversación que podremos enriquecernos como sociedad en un crisol de acervos, reconociendo nuestra identidad diversa que está en constante desarrollo. Agradecemos nuevamente a todos y a todas quienes están presentes hoy día y por compartir con nosotros en esta instancia para profundizar y reflexionar sobre lo que nos está preocupando como sociedad. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos por estar presentes en este nuevo ciclo de conversaciones que estamos desarrollando, que es Conversaciones Alameda Abierta. Ese mismo hashtag sirve para poder opinar y para seguir la conversación. Para los que no vinieron la semana pasada, la vez anterior hablamos sobre el debate de nueva Constitución. Eso lo pueden revivir además a través de todas las redes de GAM en distintas plataformas. Está en soportes diferentes también por si quieren sumarse a esa conversación. En este segundo ciclo, ya lo decía Felipe, Estado plurinacional es nuestro tema. Le doy la bienvenida a Diego, Verónica y a Paula por formar parte de este panel. Va a haber una posibilidad de que podamos guiar esta conversación y después espacio para que todos los asistentes puedan hacer las preguntas que quieran para nuestros invitados de hoy. Bueno, quiero partir sobre el concepto de Estado plurinacional y sobre el debate que hay sobre nueva Constitución y una demanda que ha surgido sobre cómo incorporar este concepto y todo lo que ello engloba dentro de este debate de construir una nueva Constitución. ¿Cómo hacer posible aquello y cuál es el mecanismo más eficiente
para que esto pueda desarrollarse en un país como Chile. Quiero partir con usted, Verónica. ¿Aló? Ahí sí. Bueno, Mari Pulamien, Mari Compuché. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por venir. Especialmente gracias también al Centro Cultural por poner este tema, el tema de la plurinacionalidad. Si bien, como bien se señalaba, no es un concepto nuevo, en nuestro caso, por lo que voy a comentar, se trata de una demanda que ha estado presente de manera histórica en los pueblos indígenas que habitamos este territorio y que en la oportunidad de poder discutir un nuevo pacto, dicen hoy día, ¿no? Un nuevo acuerdo social y político cobra especial relevancia, y es por eso que ha estado también muy presente en la mayoría de los tragunes, de los encuentros que se han hecho, la idea de poder hablar de un Estado plurinacional. Y ahí a mí me gustaría poder tocar varios temas, ¿sí? Pero antes también de entrar a eso, simplemente señalar que a propósito de las demandas y de los tiempos que vivimos, recordar que ayer se cumplieron 17 años del asesinato de Alex Lemun. Mañana estamos frente a un nuevo al primer aniversario, de hecho, de la muerte de Camilo Catrillanca. Por lo tanto, para los pueblos indígenas, yo lo mencionaba en algunos espacios, este despertar del Estado de Chile para nosotros no existe porque nunca nos dormimos. Siempre hemos estado muy pendientes y muy atentos con lo que este Estado en gran medida no nos ha permitido. Lo primero que hay que entender, diría yo, es que este diálogo que se está iniciando es algo nuevo para Chile, no solamente para los pueblos indígenas, para Chile en general. Sería la primera vez que estamos asistiendo a la discusión, a la posibilidad de construir un acuerdo constitucional de manera participativa, ¿no? Todos los procesos constitucionales anteriores han sido hechos entre cuatro paredes, por sectores específicos que representan también ciertos ideales políticos y económicos. Por lo tanto, es la primera vez que estamos también como territorio, como Estado, pensando en la posibilidad de construir un futuro a través de este proceso constitucional. Y para nosotros es bastante relevante el poder discutir en torno a este concepto de Estado, a un concepto de Estado plurinacional que no puede estar desapegado de otro concepto muy relevante que tiene que ver con la interculturalidad. El Estado nosotros lo podemos entender como efectivamente este gran acuerdo social y político que se dan el pueblo soberano y que define las reglas del juego que van a incidir en la vida de todas aquellas personas que habitan un determinado territorio. Este Estado que se construyó en el caso de Chile se hizo mirando obviamente los ideales de la Revolución Francesa y mirando los ideales europeos, y por lo tanto se construyó bajo la idea de que en este territorio solo habitaba una nación, una entidad homogénea, con valores, con símbolos, con idiomas, incluso en algún minuto con alguna religión compartida. No nos olvidemos que el Estado de Chile es laico recién en 1925, hace muy poco tiempo. Por lo tanto, se construyó un ideario de nación homogéneo pensado a la usanza europea, construido por una élite criolla que ha estado de alguna manera tomando las decisiones hasta este momento. Por lo tanto, este Estado, de esta idea de nación, lo que hizo fue invisibilizar, marginar a todas aquellas culturas, pueblos, naciones que existían en este territorio previo a la creación de ese Estado chileno. Y estas culturas, estas naciones, estos pueblos que son los pueblos indígenas, hoy día estamos demandando que ese Estado que se ha reconocido de manera histórica homogénea, uninacional, monocultural, reconozca que efectivamente habitamos múltiples naciones. Y ese concepto es muy importante para nosotros porque desde la perspectiva de la normativa internacional supone la posibilidad de ejercer derechos que nos corresponden en cuanto a nación, derechos a la libre determinación, derechos a la autonomía, el poder decidir respecto de nuestro propio futuro. Sin embargo, la plurinacionalidad para nosotros, si bien se entiende desde un aspecto jurídico como el reconocimiento de múltiples naciones en un territorio, es solamente un punto de partida, porque de esa plurinacionalidad lo que debemos nosotros de derivar es cuál es la forma de convivir en esta idea de plurinacionalidad, porque no nos podemos quedar solamente con reconocer que existimos, sino más bien cuáles van a ser las formas de convivencia, de distribución del poder y de ejercicio del poder al interior de este Estado para dar efectivamente lugar a la toma de decisiones de estas naciones. Y por eso es que hablar de plurinacionalidad no puede estar desapegada de la idea de la interculturalidad, es decir, distintas naciones y culturas que en igualdad de condiciones definen cuáles van a ser las reglas del juego para el ejercicio del poder y para poder vivir en plenitud
el ejercicio de sus derechos que les son legítimos. Y yo creo que ahí hay un desafío bien importante, ¿verdad?, en lo que tú señalabas respecto de los mecanismos para poder discutirlo. Porque claramente, de manera histórica, no hemos compartido el mismo estatus de esta nación chilena, ¿verdad?, que ha definido las reglas del juego de manera histórica. Es más, yo decía un grupo de esa nación, ¿verdad? Por lo tanto, la forma en la cual se lleva adelante la discusión constitucional es muy relevante, y por eso es que también en gran parte de estas reuniones ha nacido se ha apoyado la idea de una asamblea constituyente, ¿no? No un congreso constituyente, no mediante las instituciones occidentales que existen y que se han dado y que han definido de manera bien sesgada la forma en la que hemos vivido este territorio, sino más bien buscar formas de representación que reconozcan la diversidad de los pueblos indígenas, porque lo más probable es que cuando pensemos en pueblos indígenas la mayoría se imagina al pueblo mapuche, porque somos mayoría, pero como muy bien decía, la ley reconoce hoy día a 9 etnias, ni siquiera nos da el estatus, la legislación chilena, de pueblos o de nación, y además hay otras naciones que también no han sido visibilizadas por esta ley y que hoy día buscan también una forma de representación y participación. Por lo tanto, yo creo que se abre un espacio bien interesante de posicionar las demandas de los pueblos indígenas, de poder dialogar o buscar los mecanismos para participar en igualdad de condiciones con estos otros actores que habrá que evidenciar, teniendo en cuenta que el gran desafío es romper con este ideario de nación que se ha instalado y que se ha replicado, ¿no?, por siglos en nuestras instituciones educativas, en los espacios públicos y sobre todo en los espacios de decisión política. Diego. Aló. Mari Pupeñí, Pulamien, Compuché, Inché, Diego Ancalao Piñén, Purén Inché. Yo digo que soy Diego Ancalao de Purén. Para mí es muy importante decir eso al principio, porque la bandera con la estrella de 8 puntas, que está ahí, y que es la que tiene nuestra hermana, es la bandera que portaba Pelantaro de Purén Indómito. Y esto es muy importante porque Pelantaro y los indomables de Purén fueron los que derrotaron al ejército español definitivamente, en lo que llamamos nosotros el triunfo de Curalaba, pero que en los libros de historia ustedes lo pueden encontrar como el desastre de Curalaba. Entonces Pelantaro derrota al imperio español en Curalaba, y entonces mata al gobernador de Chile, Óñez de Loyola, que era sobrino de Ignacio Loyola, fundador de la orden jesuita, que también andaba en Chile, o por lo menos en ese tiempo estaba aquí en Gualmapu. Entonces esto es muy importante porque luego de este triunfo de Curalaba, de mano de los indomables de Purén, se firma el Tratado de Quilín, en que la corona española reconoce al pueblo mapuche, lo que llama Diego de Rosales el reino de Chile, el Flandes indiano. O sea, era el reino, en ese caso, mapuche, que era reconocido hoy. Este punto es muy importante para poder entender el desenlace de la situación que nos encontramos hoy día en lo que se llama constitucional y plurinacional. Entonces, luego, el gobierno de Chile, liderado en ese tiempo por Ramón Freire, firma el Tratado de Trapihue. Trapihue es un río que se encuentra cerca de Los Ángeles. Y ese Tratado de Trapihue reconoce la nación mapuche y reconoce el límite como Biobío al sur. E incluso este tratado dice que los chilenos que pasen del Biobío al sur deben portar pasaporte y van a ser registrados por los gobernadores mapuche, cacique o longo. Eso no es ninguna otra cosa que el reconocimiento de una nación distinta en términos legales, porque es un tratado bilateral. Ese tratado se firmó con el gobierno de Chile, con el Estado de Chile, porque hay muchas personas que creen que solamente firmamos con los españoles, pero se firmó con Chile. Ese tratado hasta el minuto no ha sido reconocido por el Estado, ha sido burlado constantemente y ha sido oculto. Entonces, lo que nosotros como pueblo indígena, particularmente el mapuche, no es que nosotros aspiremos a una evolución del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, sino que nosotros queremos que nos devuelvan nuestros derechos territoriales
devolución de derechos políticos. Y ahí entonces, cuando se rompe ese tratado de Trapigüe en el año 1860 con la mal llamada pacificación de la Araucanía, entonces ahí nace la deuda histórica que el Estado de Chile tiene con el pueblo mapuche. Y el pueblo mapuche fue el único pueblo originario, digamos, que firmó un tratado con la corona española. Entonces hoy día nos encontramos en una situación en la cual el Estado se niega a reconocer este tratado y a devolver derechos territoriales y derechos políticos. Bueno, esto hoy día es fundamental porque desde que se constituye el Estado de Chile, se junta un grupo de amigos, casi todos de apellidos vinosos, y constituyen lo que ellos consideran Estado y definen por decreto lo que ellos consideran nación. Entonces el Estado crea la nación de acuerdo a lo que a ese grupo de personas se le ocurría. Y dejan afuera de ese pacto a los chilenos pobres y a todos los pueblos indígenas. Y desde ese minuto quedamos afuera del pacto social, hasta el día de hoy. Nunca los chilenos pobres y nunca los pueblos indígenas han formado parte de una constitución chilena o de un pacto social, como se le denomina o como lo llamaba Rousseau, el contrato social. Entonces, hoy día, lo que nosotros vemos en las calles es que el pueblo de Chile ha reconocido a los pueblos indígenas y particularmente al mapuche porque porta la bandera mapuche. Entonces hoy día estamos asistiendo a un hecho histórico en lo que el pueblo de Chile, la sociedad chilena, ha reconocido a un pueblo que la clase política o que la casta política no ha reconocido. Y lo ha integrado y lo ha transformado en un símbolo que reconoce años de lucha por restituir derechos. Entonces, eso es muy importante. Entonces, hoy día podemos decir que todo el Chile excluido, todo el Chile que está fuera del modelo de desarrollo, metido en niveles de pobreza, con leyes que lo reprimen y que lo oprimen, se hermana en este minuto con la lucha de los pueblos indígenas, porque tenemos objetivos comunes. Si bien es cierto que el chileno es pobre y empobrecido, porque las reglas del Estado lo han hecho así, desde que nace un modelo mal hecho o bien hecho para algunos, fabrica pobre. El Estado entonces es un edificio o una fábrica de exclusión, discriminación y pobreza, en la que se hacen leyes solamente para los que administran este Estado y que el mismo grupo familia vinculado a los poderes económicos. Y que no le reconoce los derechos a los pueblos indígenas porque eso involucra derechos territoriales en los cuales están involucradas inversiones, como en el sur, las forestales de Angelini y Mate, que tienen alrededor de 3 millones de hectáreas, y todo el pueblo mapuche del Biobío al sur no tiene más de 900.000 hectáreas. Entonces los políticos, la casta política que hoy día carece de legitimidad, no ha hecho ningún esfuerzo para reconocer estos derechos, porque ellos son financiados, y está comprobado en algunos casos, por los dueños de estas empresas. Y eso es lo que también mantiene al chileno pobre. Bueno, hay un estudio que es del PNUD que dice Más y Mejor Democracia para Chile, Auditoría de la Democracia. Dice que las dificultades económicas, la exclusión política y social son consecuencia de la brecha política. Es decir, que toda la exclusión y la pobreza que vive Chile y los pueblos indígenas se debe a que ninguno de estos sectores tiene participación en la toma de decisiones en este modelo de Estado, en esta Constitución, y por lo tanto la pobreza y la exclusión es hecha desde arriba. Y por eso que es tan importante cambiar la regla del juego, y por eso que es tan importante cambiar la Constitución. Y además de esto, nos encontramos con una situación que tampoco ha sido reconocida. Mucho se habla de parte de distintos gobiernos de la interculturalidad, pero nosotros los mapuches nacimos interculturales, hablamos un idioma que no es nuestro, vamos a escuelas que no son nuestras, universidades que no son nuestras. O sea, si alguien es intercultural en Chile, somos nosotros
los mapuches y los indígenas. Entonces todos los discursos que uno escucha dicen, no, es que hay que hacer interculturalidad, y toman a un grupo de mapuche y le enseñan a hablar mapuche a ellos mismos. Entonces el problema está en que los que tienen que conocer nuestra cultura, los que tienen que ser interculturales son precisamente los que no nos conocen, y que pueden ser precisamente los chilenos o pueden ser también los colonos. Entonces la interculturalidad de un Estado debe ser precisamente para los componentes que no pertenecen a los pueblos indígenas, para que así se pueda avanzar en una sociedad más igualitaria y en igualdad de condiciones. En resumen, Chile es un Estado plurinacional en los hechos, pero no en el derecho. Porque cuenta con pueblos indígenas que hablan mapudungún, otros que hablan licanantay, kumsa, Rapa Nui. No hay ninguna duda de que los pueblos indígenas estaban aquí antes que se constituyera el Estado de Chile. Tom Dillingham, un antropólogo, ha encontrado vestigios en Purén de 12.000 años del pueblo mapuche. Entonces, hoy día nos encontramos frente a un Estado plurinacional de hecho, pero no de derecho. ¿Y qué significa en el derecho? Por ejemplo, el artículo 5 de esta Constitución ilegítima dice que la soberanía recae en el pueblo de Chile, en la nación de Chile, y se expresa mediante sus instituciones, o sea, Congreso, Ejecutivo. Todas estas instituciones del Estado parecieran responder a intereses personales y empresariales y no precisamente a los de la soberanía de la nación. Entonces ahí, por ejemplo, para ir al punto técnico, ahí debería decir la próxima Constitución que la soberanía recae en la nación chilena y en las naciones indígenas o en las naciones originarias o en las primeras naciones, como le llaman en Canadá. Y que esa soberanía entonces se exprese en este Estado mediante instituciones que permitan la expresión de estos grupos humanos para tomar decisiones donde se decide el futuro de los pueblos, donde se decide el futuro de las naciones. Eso es escaños reservados como el pueblo maorí los tiene en Nueva Zelanda, participación política para que los pueblos decidan su futuro. Y ya hay que terminar de una vez por todas con esa libertad que dice que usted tiene la libertad de comprarse una Coca-Cola o una Fanta, pero no tiene la libertad de decir su futuro. Esa libertad liberal es la que nosotros de alguna manera debemos combatir. Muchas gracias. Gracias, Diego. Ahora, Paula, antes de darle la palabra a Paula, solo quiero recordar que dentro de estas conversaciones para GAM es sumamente relevante que haya personajes y voces que tengan que ver con el mundo de la cultura. Y Paula es de la compañía Kimun, ella ahí nos va a contar más detalles también sobre su postura y sobre lo que estamos hablando. Paula.
Sí. Paula. Mari Compulamien, Compuche, Compuhuenui. Inche Paula González Pinguén, Tañi Tubun Santiago Guarrameu, Tañi Cupalme Chucauco Mapumeu. Agradecer a mis alumnos de la Escuela de Teatro de la Universidad Mayor, del curso Teatro Político. Estamos consternados, si bien, como lo han dicho mis lambien, quizá para nuestro pueblo esto no es nuevo. Son 527 años de resistencia, esta tierra mapuche que estamos pisando, Hualmapu, es una tierra fundada en el genocidio, en la masacre, en la violación de nuestras abuelas, de nuestras madres, de nuestras hermanas. Y desde ahí es que se funda la sangre, la catástrofe, el caos, quizás corre por nuestras venas. Como directora y documentalista teatral llevo ya 11 años investigando, recopilando mi memoria familiar, la memoria de comunidades mapuche y a través del arte ir entregando y visibilizando nuestras demandas. Es necesario y es urgente y ya no debiese ser algo de ahora nomás, sino que debiese haber pasado hace muchos años atrás, que se nos reconozca. Yo recién me encontré con mi identidad cuando tenía 14 años. Nacida en Santiago, producto de una migración forzada de mi abuela, que tuvo que emigrar del campo a la ciudad, con una bisabuela machi, donde se negó la identidad de nuestra familia porque se sentía vergüenza, porque éramos discriminados, éramos discriminadas, porque ser mapuche, porque ser indio, porque ser indígena, era ser menor, que es lo mismo que ser pobre, que ser campesino, y son esos y aquellos los que están hoy día peleando por todo Chile. Esto se levantó y nuestro pueblo ya lleva muchos años en la resistencia. El único presidente quizás que intentó restituir el daño provocado fue Salvador Allende, donde se restituyeron las tierras, muchas de las tierras, a las comunidades indígenas, y luego llega el golpe de Estado, donde se instaura todo lo que estamos viviendo hoy, el sistema neoliberal. Hay que entender que Chile fue el laboratorio del neoliberalismo, y hoy día ya no damos más con eso, donde se ha provocado que no nos miremos, que nos rescamos de donde venimos, y no es casual que esa bandera, la Huenufoye, se esté levantando en todas las calles de Arica a Punta Arenas. Las banderas también del pueblo aymara, de los pueblos del norte. Somos pueblos que estamos vivos. Hoy día hay académicos, historiadores, historiadoras, artistas, músicos, músicas, y hemos tenido que entrar quizá a otros espacios. Quizás nos hubiese gustado nacer en el campo, muchos también a veces soñamos con retornar hacia nuestra tierra. Sin embargo, también nuestras tierras están vendidas. Este país completamente está vendido. Se vendió durante la dictadura y se ha seguido vendiendo durante todos los estados democráticos. El año 2011 conocí a Juana Calfunao Payalef, una lonco. La conocí, venía saliendo alrededor de una semana más o menos, venía saliendo de la cárcel, fue torturada, salió con la mitad de su cuerpo con una parálisis facial, fue torturada dentro de la cárcel, perdió su hijo, estaba embarazada, y ella ha luchado incansablemente también por las comunidades y su territorio. Entonces pienso, lo que vivió la Juana, hace muy poco estuve investigando sobre el caso de Macarena Valdés, cruelmente asesinada enfrente de su hijo de 1 año y medio. Brandon Huentecol con 80 balines en su cuerpo. Entonces hoy día son alrededor de 200 quienes han perdido sus ojos. Actores, actrices, amigos, amigas que hoy día tienen balines en sus cuerpos. Hace 5 meses atrás, cuando estrenamos nuestro último trabajo, pensábamos y denunciando el caso de Brandon Huentecol, donde en Chile no se puede operarlo para sacarle esos 80 perdigones. Hoy día gran parte de la sociedad chilena también está con perdigones en sus cuerpos. Estamos en una crisis ambiental y hoy día ¿qué estamos respirando? Lacrimógenas. Entonces el Estado, no sé, yo lo veo un poco negro, un poco el panorama. Ayer escuchamos al presidente de la República
y pareciera que él no ve nada y es ciego frente a todo lo que está sucediendo en nuestro país. La Araucanía está militarizada hace rato. Todos los días las comunidades son allanadas, los niños viven todos los días con este ruido que hoy día estamos viviendo nosotros y nosotras en nuestros techos con los helicópteros, no podemos dormir, tenemos insomnio, tenemos pesadillas y me parece inaceptable. Creo que ya basta de violación a los derechos humanos, hay que seguir uniéndose, manifestándose y hoy día los pueblos originarios quizás somos la luz porque somos nosotros quienes respetamos al viento, al agua, a la lluvia, a nuestros hermanos. Hay una cosmovisión, hay una forma social, política de organización. Hace 3 años levantamos una ruca junto a mi compañía de teatro, junto a mi hermana, que está acá también presente. Una ruca itinerante que se mueve, pareciera que las rucas no se mueven, pero hemos estado en distintos lugares, sitios de memoria, trabajando y educando a través del arte sobre todas estas violencias. Me conmueve, me indigna, me da rabia, pero creo que tenemos mucho por hacer y hoy día nos estamos mirando a los ojos y creo que eso puede tener un buen futuro para la historia de nuestro país. Ojalá sea así. Gracias, Paula. No sé si quieres o te gustaría sumar algo más. Bueno, queremos agradecerte por el momento que nos has permitido vivir a todos acá. Creo que probablemente todos coincidimos en aquello. Pero si quisiera sumar algo también respecto a la conversación que nos mueve, que es lo que ha planteado también Verónica, es lo que ha planteado Diego, sobre cómo tenemos garantías para la representatividad, sobre cómo se incorpora el debate para convertir definitivamente, no solo como decía Diego, de hecho, sino que instaurado de una manera dentro del debate constitucional el Estado plurinacional. Sí, hoy día, bueno, existe la demanda ciudadana, porque ayer nos hicieron saber que se pretende hacer una nueva constitución, pero desde el Congreso, que es totalmente diferente a tener una asamblea constituyente y que el pueblo tenga sus propios representantes. Y en ese sentido creo que es urgente que haya representatividad de nuestros pueblos, pueblo mapuche, los pueblos del norte, los pueblos del sur, aún hay Selknam vivos y vivas, creemos que están extintos, pero no, están esos nietos, esos bisnietos, y hoy día podemos tener, yo creo, alzar la voz y tener representatividad. Yo creo que sería un gran cambio para este país que haya un reconocimiento de esa manera en la educación, en la salud intercultural, la educación que se incluya el lenguaje mapudungún en la educación, en el arte. Eso es posible, ya estamos ahí. Muchos y muchas trabajando en las universidades, por mi parte en las escuelas de teatro, haciendo bailar purrún a los actores y actrices que solo estudiaban Artaud o Bertolt Brecht o otras poéticas que vienen desde afuera, siendo que el rito surge también desde acá. Entonces, hoy día nosotros ya siempre lo hemos estado y creo que el Estado se tiene que hacer cargo de eso y hay muchas personas que están preparadas también desde nuestro ámbito para ser voceros también de nuestras comunidades. La semana pasada hicimos una intervención en la Plaza de Armas, se reunieron todas las naciones originarias, la coordinadora de naciones originarias, 2 colectivos, Colectivo EPEU, un teatro, convocamos a los artistas, llegaron alrededor de 400 personas. Y era muy bello sentir que todos hacíamos purrún, que todos hacíamos ayecán, que se bailaba el tinku y que ya es parte, hemos champurreado la sociedad y es urgente que el Estado nos reconozca, porque de esa manera también va a poder protegernos nuestro patrimonio inmaterial, nuestra lengua, que la sabiduría la tienen nuestros abuelos, nuestras abuelas. Yo hace muy pocos meses recién estoy aprendiendo a presentarme. Ha sido todo un tema aprender la lengua y me pregunto por qué. Si eso es algo que debiese estar presente y en todos y en todas. Todos debiésemos hablar las lenguas originarias. Gracias, Paula. Verónica,
Bueno, se han dado varios debates aquí. Tú hablabas sobre las garantías para esa representatividad en el debate. Diego también mencionaba y evidenciaba la no representatividad que ha existido durante largo tiempo. Paula también lo ponía a propósito de la opción que se establece de incorporar eventualmente el Estado plurinacional a través de la Constitución cuando no hay representación a través del Congreso, naturalmente, de ninguno de los pueblos indígenas. ¿Qué mecanismos ves tú hoy día reales o posibles para que eso pudiese instaurarse, dada la conformación que hoy día tenemos de las instituciones y también todo lo histórico que ya ustedes tres han expresado en su relato? A ver, yo varias cosas. Primero, agradecer a la Lamien por ese momento, por ese regalo que creo que nos dio a todas y a todos, y yo creo que estamos profundamente emocionados también, porque de alguna manera somos eso también, ¿no? Hijos del despojo, y yo creo que eso también se convierte en un elemento que no tiene que ver ni con la rabia ni con el resentimiento, sino más bien cómo desde la historia, de nuestra propia historia, somos capaces de construir futuro. Y aquí, si bien yo creo que la mayoría, como decían muy bien, desde nuestros distintos espacios hoy día y desde nuestras identidades indígenas, somos indígenas independientemente de donde hayamos crecido, de nuestros territorios, de los pueblos a los que pertenecemos, estamos ocupando distintos espacios, tratando de hacer visible como nunca antes quizás en la historia, ocupando todas las plataformas, los espacios políticos para poner en el debate aquellos temas que nos importan, ¿no? Y dando cuenta también de las limitaciones que existen en esta forma occidental de mirar la realidad, de organizar las sociedades, de darnos una institucionalidad donde vemos que efectivamente esa mirada sesgada nos tiene hoy día como nos tiene, ¿no? Porque generalmente en el debate en el último tiempo, a propósito de las discusiones y las asambleas constituyentes y el reconocimiento de los pueblos indígenas, se saca a relucir experiencias, ¿no? Y se fijan en lo negativo de las experiencias. El neoliberalismo, que muy bien decía la Lamien, y este modelo de Estado nos tiene hoy día como estamos, con los niveles de desigualdad que tiene Chile, con la invisibilización respecto de los pueblos indígenas, bueno, y la gente en las calles, como decíamos, incluso dando la vida. Más allá de esa visibilidad, a mí me parece que hay una cuestión, yo lo mencionaba al inicio de mi intervención, y que tiene que ver efectivamente con la distribución del poder. Porque aun cuando nos demos una asamblea constituyente, la gran discusión va a ser quiénes son las personas que están preparadas, capacitadas, han dicho algunos, habilitadas para participar de esa discusión. Y este modelo, este sistema educativo que nos hemos dado, tiende a mirar a los pueblos indígenas como si fuésemos, ¿no?, culturas premodernas, no preparadas, incapaces de dar un debate o de participar en un debate en igualdad de condiciones, cuestión que hoy día está más que demostrado que efectivamente sí podemos. Yo creo que esta forma de representación a través de los partidos claramente no ha dado el ancho. Yo decía, en esta lógica de Estado republicano, de Estado a la usanza europea basado principalmente en los ideales de la igualdad y de la libertad, donde la fraternidad ha quedado un poco escondida, donde esa libertad se ha expresado principalmente desde una mirada económica, desde un modelo económico, la libertad del capital, la libertad de mover, la libertad de invertir, la igualdad, ¿no?, puesta en esta homogeneidad. Creo que hoy día lo que nosotros estamos buscando en esta Asamblea Constituyente, independientemente de las magnitudes, de las formas de participación, es que exista una representatividad de los pueblos indígenas desde los territorios. Yo creo que eso es fundamental. Sobre todo porque los procesos que se han dado anteriormente, como el proceso constituyente que se dio en el gobierno de Michelle Bachelet, también fue desconocido por algunos pueblos indígenas y por algunos territorios. De hecho, algunos de ellos, el propio pueblo Selknam, como muy bien decía, que está más vivo también que nunca, ha hecho una declaración señalando que desconocen ese proceso constituyente porque no fue representativo, ¿no? Y porque finalmente los resultados que también quedaron en el reconocimiento constitucional fueron bien pobres. Para nosotros como pueblos indígenas, no solamente que se nos explicite nuestra existencia en la Constitución, sino también la forma en la que se explicite esa representación es fundamental. Por lo tanto, es una representación desde los territorios, porque hablar de pueblos indígenas tiene que ver también con las expresiones y las identidades de nuestros territorios, con las expresiones que también se dan, por supuesto, en las ciudades, donde ya llevamos segundas, terceras, cuartas generaciones viviendo en las ciudades, desde nuestros sistemas también de representación ancestral, con la participación de nuestras autoridades ancestrales también, y por supuesto, como decíamos, con la posibilidad de instalar en el debate aquellos conceptos que son relevantes para nosotros, ¿no? Y que también la oportunidad de que esos debates sean
conceptualizados desde la mirada de los pueblos indígenas. Sin duda, la plurinacionalidad es un concepto occidental, es un concepto que nace con la teoría política, ¿no?, europea, y que es la que enseñamos nosotros en las universidades, y que claramente hoy día empiezan a mostrar sus limitantes para poder explicar los fenómenos de la realidad. Por lo tanto, es volver al Kumemoyen, es volver al Afmapu, es volver de alguna manera a nuestros sistemas de reflexión, de diálogo, de pensamiento, basada, como muy bien decía la Lamien, en nuestras cosmovisiones, que tienen también mucho que ver con los territorios. Y sin duda eso no va a ser una tarea sencilla, si bien uno ve con mucho optimismo efectivamente la aparición de nuestras banderas, de las simbologías, de gran parte de nuestras culturas, ¿no? Y por eso también es tan importante el respeto a la bandera, cómo se usa, la simbología que tiene hoy día, ¿verdad?, en términos de representar una reivindicación histórica de los pueblos indígenas. También es muy importante entender que esta sociedad no toda está permeada y preparada para dar esa cabida igualitaria a los pueblos indígenas, ¿no? Y hoy día podemos ver cuando empiezan estas élites que han sido formadas, por supuesto, en las instituciones donde nosotros también trabajamos, que empiezan a definir quiénes pueden participar y quiénes no, qué partidos están habilitados y quiénes no, quiénes tienen la preparación intelectual, la formación ¿no?, en estas instituciones para participar, negando, como muy bien decían, a una porción de la población chilena también el derecho a discutir y a definir qué es lo que quieren en este futuro. Entonces, creo que un primer paso sería el avanzar a una asamblea constituyente, pero esa es una condición sin duda necesaria, pero no suficiente. Tendremos que discutir, y ahí va a ser una situación, creo yo, un desafío para nosotros como pueblos indígenas, el lograr, el poder instalar en ese debate las formas de participación, reflexión, diálogo, propuestas que queremos poner desde nuestras miradas, desde nuestras perspectivas, ¿no? Claramente, como decía en un inicio, esta homogeneización que se ha dado a través de la educación que hemos recibido, de los medios de comunicación, se va a convertir en un factor que vamos a tener que superar, ¿no? Pero bueno, los pueblos indígenas estamos también preparados y acostumbrados a pelear esos espacios. Diego, ¿quisiera sumar algo sobre esto antes de ir a las preguntas? Sí, claro. Agradecer a la Lamien por este momento que nos recuerda que nosotros, los mapuches y quienes estamos aquí hoy día presentes, no somos resultado de una casualidad, sino que somos la consecuencia de una lucha histórica, centenaria, de nuestros antepasados que han permitido que nosotros estemos aquí hoy día. Por lo tanto, también hay una deuda histórica con nuestros antepasados. Y al escuchar esto hoy día a uno le vuelve a recordar eso y le vuelve a motivar a enfrentar a los poderosos que nos han tenido por cientos de años en la exclusión, y cuando hemos reclamado los derechos nos han respondido con balas y con cárcel. Y eso hay que seguir enfrentándolo, porque ninguna muerte por lucha de los derechos puede ser en vano. En términos concretos a tu pregunta, lo que los pueblos indígenas no quieren es poder decir su futuro. Porque en Chile no existe la democracia, existe la partidocracia. Y esta partidocracia se roba o se autodesigna la representación del pobre. Usted pobre no participa porque yo lo represento. Usted mapuche no participa porque para eso estamos nosotros lo representamos a ustedes. Y el estallido social demuestra que la representación que ellos han arrogado, no es tal. Que lo que ellos representan en el fondo son intereses particulares, donde partidos políticos de izquierda tienen 13.000 millones de pesos en inversión en las mismas empresas de los empresarios de la derecha. Por lo tanto, el gran problema de Chile es que el gran problema en este minuto de Chile es el gobierno, y el otro problema es la oposición. Entonces frente a este hecho, en términos muy concretos, un reconocimiento constitucional serio debe indicar que la soberanía no solamente recae en la nación chilena, sino que también en los pueblos indígenas. Y que ésta debe ser representada mediante su institución. Entonces hablamos de cupos reservados en el Congreso, hablamos de un registro electoral indígena, donde puedan elegirse representantes de los pueblos de acuerdo a su densidad poblacional. Y esto no es ningún invento mío, porque ya se han hecho en otros países y funciona muy bien. Entonces, eso es una cosa muy concreta en términos de la participación política, y también debe, de acuerdo a este reconocimiento, discutirse y debatirse un estatuto que
que permita la autonomía de los pueblos indígenas, con una macroregión en el sur, con una macroregión en el norte, y se necesita un estatuto de autonomía porque si no tú no puedes ejercer el derecho político y territorial. Entonces pasaría lo que pasa hoy día. Las comunidades mapuches, bajo la ley indígena, son una especie de junta de vecinos, que postulan a tierra pero no tienen soberanía y incluso lo que tengan en el subsuelo puede ser de propiedad de un tercero, ni siquiera de ellos. Entonces, a eso hay que aspirar en términos muy concretos. En términos de pueblo indígena, el aporte que nosotros podemos hacer a la sociedad chilena y al país es tremendo. Está comprobado que el pueblo mapuche había mantenido los ríos y toda la madre tierra, Ñuquemapu como le llamamos, en un equilibrio, en el Cumemoñén, en el buen vivir. Y que el Estado de Chile en 135 años ha logrado desviar los cauces, secar la Araucanía, secar Chile, privatizar, incluso en el gobierno de Frey instalar una represa ahí con el pueblo pehuenche. Entonces, el Estado de Chile ha destruido en 135 años todo lo que el pueblo mapuche y los pueblos indígenas de todo Chile habían conservado por miles de años. Entonces, este modelo de desarrollo que tiene Chile pone en el centro del desarrollo lo económico. El socialismo pone en el centro del desarrollo la persona. Y nosotros, los pueblos indígenas, ponemos la vida en el centro del desarrollo. Porque usted no puede tener derechos como persona si le están destruyendo el medio ambiente para que sus nietos no puedan vivir. Eso es el Cumemoñén, eso es el buen vivir a la sociedad, o como le llaman la suma causae, los quechua, la suma camaña, los aymara, y como le llamamos nosotros los mapuches, el Cumemoñén. Y ese es un aporte sustancial, porque cuando hablamos de una nueva constitución, tenemos que hablar de los principios que rigen el nuevo modelo de desarrollo. Porque de lo contrario, sería cambiar una constitución para seguir con un modelo de desarrollo un poco más socializado, un poco más justo. Entonces, es un debate que en este minuto tenemos que dar y los pueblos indígenas estamos preparados para darlo. Nuestra historia lo demuestra. Y ahora, termino con esto, esta situación que se encuentra hoy día la han orquestado la propia casta política que fue la que pactó esta constitución. Aquí hay que decir las cosas como son. Esta constitución que tenemos fue pactada por esta izquierda caviar y la ex dictadura. Y ahí se hizo un modelo democrático que no beneficia al pueblo. Entonces, todo este sector habla de que es importante ayudar a los pobres, pero cuando los pobres quieren acceder al poder, les molesta el olor a pueblo. Y le dicen que usted tiene que ser militante primero. Entonces, habla mucho el pobre, pero le molesta el olor a pueblo cuando este quiere tomar decisiones. Entonces son todos llamados a votar, pero nadie de nosotros llamado a decidir. Y ese es el cambio que tenemos nosotros que apuntar hoy día. Gracias. Gracias, Diego. Bien, vamos a dar el paso a las preguntas. Todos los que están acá pueden preguntar si quieren. Si alguien quiere hacer una consulta puede levantar su mano. Les acercamos un micrófono y vamos a comenzar. Voy a partir ahí atrás y luego voy acá adelante. Nos cuentas tu nombre y ahí haces tu pregunta, por favor. Gracias por la instancia. Mira, he participado en el transcurso desde que empezó todo este movimiento en distintas instancias. La verdad, más que una pregunta, yo he tenido la posibilidad, así como testimonio personal, de recorrer lugares como Los Ángeles, Temuco, Victoria, Ercilla, y ver en la papa misma, por así decirlo, lo que está ocurriendo. Hoy en día, cuando se habla de constitución, yo lo encuentro muy ambiguo, porque hay mucha gente que dice, yo la verdad es que estoy consciente de que la constitución debiera haberse cambiado hace rato, pero hoy en día todos esperamos y anhelamos un cambio. Y la verdad que el cambio se resume a una pura palabra, es justicia. En lo personal, soy hijo de una mujer exonerada. En el gobierno militar mi abuelo salvó muchas vidas en silencio. Entonces crecí en este tema de cómo luchar, pero no tanto así como lo que se ha visto ahora, violencia. Pero eso sí, ¿cómo cambiamos la Constitución? ¿Cuál es la idea? En resumida palabra, la justicia. Y
nada más yo pienso en lo personal, individualizo mi opinión, que me gustaría ver que hicieran justicia con un presidente destituido y preso. Estamos viendo que desde que el gobierno militar salió la Concertación, ahora han salido a la luz todos los abusos, los robos, la deshonestidad, la corrupción. Todos estos presidentes que hemos tenido, alguna yayita han tenido. En el gobierno de Michelle Bachelet, su hijo, me gustaría verlo entre rejas, o que respondiera ante la justicia, por ejemplo. Hoy en día, Piñera, en el gobierno anterior, allá en el sector de Los Ángeles, en el río Laja, seco, lo podemos ver seco. La corriente se maneja desde acá a Santiago, la derivan acá a Santiago y la vuelven y la gente tiene que pagar el doble, cuando la gente prácticamente tendría que pagar nada. Entonces, yo sería feliz en un país donde estos políticos que no representan a nadie, porque yo creo que en cada región, en cada lugar, cada diputado electo, cada senador electo no representa a nadie, no conoce a la gente no lo conoce a él. No confío en las elecciones. Yo en lo personal, yo no confío en el sistema para poder votar por alguien, porque incluso hasta podemos decir, no sé si te da paranoia, que puede ser hasta manipulado. Entonces hoy día, la Constitución, que es por sobre la ley, y que la verdad que, disculpando la expresión, se la han pasado por el aro, no representa a este país, y estamos conscientes de eso, pero cambiarla, todos queremos ser parte de este país. Yo la verdad es que tengo muy buenos amigos mapuche, tengo muy buenos amigos aymará, y por lo general, sabes que a veces se me ha pasado la idea por la mente de poder, incluso de dejar este lugar, porque la verdad que aquí me ha tocado en lo personal vivir tantas instancias que a lo mejor algunas personas lo desconocen, que profesionales trabajando en la calle en un paño son presionados por carabineros y no tienen cómo surgir. El Estado no te deja surgir y estamos conscientes de eso, pero la verdad es que la palabra es justicia y a mí me gustaría ver que en estos momentos, en el Chile que estamos viviendo en este instante, el Senado sea destituido porque no representan a nadie y no han logrado nada. Los diputados sean destituidos, que no puedan ejercer su cargo, que se replanteen los sueldos que ellos reciben, ¿ya? Y que de esa idea partamos, que aquí se agrupe gente de todos lados, los mismos ustedes que son prácticamente nuestros avatares en estos momentos, tengan la idea de que cómo llegar a eso, que la Constitución dé justicia y que dé justicia tanto como presidios, si realmente se lo merecen, y que no lleguen a cárceles de lujo, porque no se lo merecen, ¿ya? Y que lleguen por ejemplo, si el presidente tiene que responder por algo, que se cree un precedente por primera vez en un país del planeta donde un presidente vaya preso. Yo sería feliz con eso. Gracias. ¿Quién quiere partir apuntando sobre la reflexión que hacía ahí nuestro compañero? Permiso. Sí, yo creo que el concepto de justicia es fundamental, sin duda, ¿no? Y ha sido un concepto bien vapuleado. Yo creo que, porque es tan importante el cambio de la Constitución. Y ojo que aquí también, cuando hablamos de pueblos indígenas, al igual que sucede con la nación chilena, no hay una sola posición. Hay también sectores que desconocen, deslegitiman este Estado, y también con mucha razón, porque este Estado de manera permanente les ha engañado, les ha invitado a conversar y finalmente les ha terminado quitando territorio, quitando derechos. Entonces, ese sentido de justicia para nosotros, el repensarlo en una sociedad pluricultural, intercultural, es fundamental, porque es tan difícil avanzar en eso, ¿no? Y mi análisis personal tiene que ver, sin duda, ¿no?, con la idea del poder. El poder es seductor. Y este poder político, que además está tan imbricado con el poder económico, ¿sí? Nuestra Constitución, si bien no lo dice de manera explícita, cuando hablamos de que estamos en un Estado subsidiario, es un Estado que da un espacio tremendo de decisión al sector privado, a las empresas, ¿sí? El 90% de nuestra matriz productiva se basa en la explotación de recursos naturales que no están en manos del Estado, que por supuesto que no están en manos de los pueblos indígenas, sino que están en manos de grandes empresariados, ¿sí? Incluso grupos, ¿sí?, que manejan grandes o que explotan gran parte de estos recursos, pero que también son muy pocas familias, propias del capitalismo, digamos, la acumulación de riquezas es propia del capitalismo. Y por lo tanto, cuando hablamos de un cambio en la Constitución y de repensar el rol del Estado, lo que estamos cuestionando es
el rol de la empresa privada y de la propiedad privada, tal cual ha existido de manera histórica en nuestro Estado, ¿verdad? En este territorio. Un Estado que se reconoce como subsidiario es un Estado que tiene un rol pasivo respecto de aquello que mueve a los intereses privados. Si el capital se interesa, el Estado se retrotrae. Y esto ha tenido un mayor auge, por supuesto, con las grandes reformas del Consenso de Washington después de los 80. Por lo tanto, hablar incluso también del reconocimiento de la justicia, de acortar las brechas de desigualdad que existen en quienes habitamos este territorio, tiene una mirada bien particular cuando hablamos de pueblos indígenas, porque gran parte de esos recursos que hoy día están siendo explotados, que buscan ser explotados, están en tierras que hoy día están siendo reivindicadas por estos pueblos, ¿no? Que están en manos de privados que fueron entregados, ¿sí?, de manera dolosa. Gran parte de nuestros ancestros la entregaron sin saber siquiera lo que estaban haciendo, ¿verdad? Se basaron o se aprovecharon de esas circunstancias. Hoy día estamos mucho más preparados y preparadas y conscientes de nuestros derechos para poder pelearlos, pero mover esa estructura sin duda que es compleja. Entonces a mí me parece que hay que quizás como sociedad y nosotros como pueblos indígenas pensar cuáles son los 2 o 3 ejes sustantivos que no pueden quedar fuera de un nuevo debate constitucional, entendiendo que la Constitución es el primer paso. Un cambio en la Constitución no va a generar un cambio inmediato, necesitamos un cambio cultural también para eso. Y claramente estas clases, como decíamos, no están tan dispuestas a ceder esos espacios de poder. Vamos a tener que pelearnos por distintas vías, sin duda, ojalá por vías institucionales, pero si eso no ocurre, ¿cómo encontrar la forma efectivamente de generar los cambios estructurales que son tan necesarios para nosotros? Pero no se puede desapegar esa discusión. Cuando hablamos hoy día o se dice un nuevo pacto social, ojo, es un nuevo acuerdo, para no hablar de pacto, y es social, y es político, y es económico. Paula, ¿querés sumar? Bueno, mi familia en el sur también fueron torturados en el periodo de la dictadura militar. Tuve un tío que viajó el 10 de septiembre del año 1973 a Rusia, el otro día fue el golpe de Estado. Vivió durante 17 años en el exilio, luego volvió, estuvo un tiempo y regresó a Rusia y lo acribillaron un grupo racista, matándolo a ladrillazos en su cabeza. Entonces me identifico mucho como con lo que acabas de decir en respecto como a esta historia, ¿cierto? Esta historia que se nos repite y cómo las instituciones hacen oídos sordos y se levantan a partir también como de la matanza, del maltrato, de la discriminación. Yo no sé, quisiera creer que es posible, pero pareciera también que estamos generando o fantaseando sobre utopías también. En este minuto, en un gobierno fascista, en un gobierno donde hay terrorismo de Estado, se vislumbra, creo, también el panorama muy complejo en términos de un reconocimiento quizás a nuestras demandas también como pueblos. No sé, sería ideal que hubiese una acusación constitucional, sería ideal que el presidente fuera preso, pero los poderes son muy grandes. O sea, Sebastián Piñera es uno de las personas más multimillonarias del mundo, es el número 10. Entonces, esta persona que nos gobierna hoy día, yo creo que no tiene la capacidad de empatía ni de ponerse en el lugar de los otros. Entonces, no lo sé, creo que es trascendental, sí, el debate, es trascendental que reflexionemos sobre lo que necesitamos como país. Sin embargo, no lo sé, yo creo que vamos a tener que aprender como de nuestra historia eterna de resistencia social, política y cultural, que nos lleve, no sé, en algún minuto quizá a construir una sociedad más justa. La Constitución de Bolivia, que el otro día estuve leyendo, a propósito también que una amiga me dijo, léela, y fue como, empecé a leerla, y la primera página habla del respeto hacia la tierra, hacia la naturaleza, y hay un golpe de Estado. Entonces, y aquí todo lo que estamos viviendo, entonces
No sé qué tiene que suceder, no lo sé, pero creo que no, la unión hace la fuerza, pero es bien complejo, siento también, y desde acá, no sé, seguimos yo creo pensando y estamos hace rato pensando, el pueblo mapuche está haciendo filosofía, nuestra lengua es filosofía. Y yo creo que ahí radica también nuestra resistencia más grande y que cómo podríamos pensar quizás el mundo. Y apelo de nuevo a esta palabra de champurrearse. Yo creo que todos ojalá nos champurriemos cada vez más para tener mayor conexión también con lo que somos y con nuestra identidad para en algún minuto construir el país que queremos. Diego. Bueno, la persona que habló tiene toda la razón en el sentido de que uno ve que los hijos de los poderosos atropellan a alguien, lo matan, no le pasa nada. Una persona que vende CD lo llevan preso no sé cuántos años. Entonces uno ve la injusticia en la justicia. Y eso es también lo que ha molestado a todos nosotros, la sociedad, porque usted, por ejemplo, ve el presidente del Senado atropelló a un carabinero en la noche, este carabinero murió y no le pasa nada. Si el que hubiese atropellado hubiese sido mapuche, seguramente está con cadena perpetua en este minuto. Esa injusticia se debe a que el Estado de Derecho, un grupo de personas, lo ha utilizado como escudo protector de ellos, sus familias y sus inversiones, en contra del origen y de lo que la filosofía propia del pacto social o del contrato social que decía Rousseau, que es para proteger a los débiles, que es para limitar la avaricia. Bueno, el pacto social aquí en Chile está hecho para que esas injusticias que ustedes mencionan continúen contra chilenos hoy día y históricamente contra pobres y contra mapuche. Yo creo que eso se va a resolver en la medida que el pueblo mantenga las movilizaciones, porque tal como decía la hermana, nosotros no tenemos el poder económico ni político. El poder que se está ejerciendo hoy día es el poder de la presión social, del despertar de Chile. Ese es el poder que ha despertado y que tiene a la clase política hoy día en jaque. Entonces, en la medida que esta presión social continúe y se pueda seguir presionando a los poderosos, porque están deslegitimados. Hay propuestas en las cuales se deberían adelantar las elecciones y que se deberían elegir nuevas personas y que debería renunciar Piñera. Efectivamente, eso es lo ideal en este minuto, pero eso no se va a lograr hasta que la presión social continúe. Y el ministro del Interior actual, Blumel, ha dicho públicamente que todo va muy bien porque cada vez marchan menos, entonces él cree que en poco tiempo ya vuelve todo a su normalidad. Incluso niega de plano cualquier violación a los derechos humanos, lo viola, pero de plano. Entonces, tenemos autoridades institucionales que carecen de poder moral y que se caracterizan por mentir derechamente, para utilizar una palabra diplomática. Muchas gracias. Acá también había una pregunta adelante, luego voy a dar la palabra también atrás. Acá el señor, adelante, quiere hacer una pregunta. Hola, buenas tardes. Mi pregunta en particular es para Verónica y bueno, para el resto del panel también si quisieran responderla. En base a tu presentación, Verónica, me gustaría preguntarte tu visión respecto a la identidad indígena. Si piensas que esta debe ser potenciada, desarrollada, y de ser así, de ser, digamos, positiva tu respuesta, ¿cuál sería tu propuesta a la sociedad chilena no indígena en ese sentido? Muchas gracias. Sí, Verónica. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que eso es fundamental. Como muy bien decía Akira Lamien, si uno mira las experiencias de otros países latinoamericanos, el caso por supuesto de Bolivia, el caso de Colombia, el propio caso de Ecuador, incluso de Perú y de otros países, Canadá, que nos gusta también tanto mirar, la idea de las identidades es fundamental, porque claramente cuando hablamos de pueblos indígenas hay más de una identidad, ¿no? Yo creo que sin duda dentro de de la posibilidad de avanzar en un nuevo acuerdo es sustantivo que la Constitución recoja en primer lugar las identidades indígenas no solo como una cuestión cultural, sino como una cuestión política.
porque existían estas identidades que eran naciones, como muy bien se señaló, con preexistencia a este Estado, con representaciones, con instituciones que han sido negadas. Por lo tanto, ahí hay un camino, diría yo, un primer camino para recuperar esas identidades en primer lugar. En segundo lugar, respecto de los caminos y las propuestas, claro, estas identidades indígenas, dentro de esta lógica jerárquica, ¿no? de esta supremacía que se ha establecido respecto de la nación, estas identidades han sido invisibilizadas de manera histórica, y no solamente invisibilizadas, sino que además se les ha caracterizado de una determinada manera y tienen una cierta valoración en la sociedad. Yo creo que cualquiera de nosotros, si se retrotrae a sus libros de historia, a cómo se enseñaba, a cómo se enseña todavía, cuando se habla de pueblos indígenas en los colegios, a los niños, a las niñas, cuando se habla hoy día de educación intercultural y el educador o la educadora tradicional tiene un lugar jerárquico distinto al educador o educadora occidental, es que claramente hay mucho que avanzar respecto de posicionar las identidades. Por lo tanto, un primer paso es reconocer las identidades, la segunda es hacer un trabajo por posicionar las identidades desde una perspectiva política, no solamente cultural, porque lo cultural deviene de lo político, y por tanto comprender la valoración y las distintas aportes que desde la perspectiva política hacen estas identidades. Y yo diría un tercer aspecto que tiene que ver con descolonizar el saber. Yo creo que hoy día generalmente cuando hablamos de identidades además les atribuimos un lugar en el conocimiento, ¿no? Y por lo tanto el conocimiento, la ciencia, la tecnología que hoy día se pone tan en boga, ¿no? en la mayoría de los discursos, los conocimientos, las técnicas y las tecnologías indígenas no han tenido ninguna cabida. Por lo tanto, un tercer paso para mí tiene que ver con comprender, con cómo realmente avanzar, si bien la interculturalidad se plantea como una utopía, cómo avanzar en generar interrelaciones donde todos estos conocimientos a los que hacíamos mención antes, el Feyentún, el Kumemoyen, nuestro propio sistema, cuando hablamos de las Mapu, hablamos de un sistema jurídico, de un sistema de derechos, de una forma de organizar los territorios. Y yo creo que tenemos la oportunidad también de visibilizar y que toda esta sociedad conozca ese aporte, que tiene que ver, por supuesto, como decían antes, con una relación con el territorio, con una relación con los otros seres que nos rodean. Desde la perspectiva occidental nos han enseñado que el ser humano, dotado de razón, es quien tiene desde una perspectiva jerárquica el control sobre todos los demás recursos, y por tanto esa jerarquía le da el derecho de explotarlos para su propio bienestar. Uno de los aportes que pueden hacer los conocimientos indígenas tiene que ver con nuevas formas de gestión, con nuevas formas de interrelación, con nuevas formas de relación con estos recursos, no solamente más respetuosas, sino que además pongan en el centro nuestra propia supervivencia. Hoy día está en jaque la propia supervivencia de la humanidad. Cuando hablamos del cambio climático, cuando hablamos, ¿no?, de los problemas emergentes a los que el conocimiento occidental no ha dado cabida, aparece un conocimiento o múltiples conocimientos que no habían tenido ningún espacio para ser desarrollados como una alternativa, ¿no? Incluso la representante de pueblos indígenas de la ONU dijo, la respuesta al cambio climático la tienen los pueblos indígenas. Los territorios que están en manos de pueblos indígenas son los que tienen la mayor riqueza en biodiversidad. Por lo tanto, pareciera que ahí hay una respuesta. ¿Qué es lo que falta, diría yo? Mayor humildad de las instituciones que crean conocimiento. Yo trabajo en la Universidad de Chile, una institución colonialista, una institución donde el conocimiento colonial y una forma de entender la sociedad, de crear conocimiento, de difundirlo, tiene esta perspectiva occidental. Y hoy día estamos haciendo un esfuerzo tremendo en la universidad, personas indígenas que participamos de ella, por remecer esa estructura, ¿no? Es la primera universidad de Chile, hace un mes atrás, un poco más, que tiene la primera política de pueblos indígenas de la Universidad de Chile, después de 177 años de existencia. O sea, el cambio es complejo, el cambio es lento, hay que empujarlo, hay que remecer a las instituciones. Y eso no depende solamente de nosotros como indígenas, también las necesitamos a ustedes ahí, que vayan generando esa conciencia, que vayan cambiando los espacios. Por tanto, el tema, para resumir, de las identidades es fundamental, avanzar, como decía, en términos políticos, culturales, de posicionamiento y de descolonización del saber en todas sus expresiones. Diego, ¿quieres sumar? Sí. Sí, quiero contribuir a lo importante que ha mencionado Verónica. Mire, el convenio 169 define que la identidad también es sentirse. Usted no tiene el apellido, póngale usted, Payaleo, usted se puede sentir, digamos,
indígena o mapuche. Entonces, la identidad parte con el sentimiento de pertinencia frente a un determinado pueblo en este caso. Y es por eso que el INE hablaba que había un 12% de población indígena en Chile y un estudio de la Católica hablaba que hay un 34%. Es decir, que hay personas que se sienten indígenas más que antes. Entonces, ¿qué es lo que es la identidad propiamente tal? La identidad es esa capacidad de sentirse y vivir de acuerdo a las características de un pueblo, en este caso indígena, originario. La definición de la ley indígena habla de que usted es indígena si tiene el apellido, o si es hijo de indígena, o si es nieto de indígena. Yo creo que esa definición de la ley indígena es bastante pequeña, digamos, porque hoy día inclusive si usted es hombre, usted también se puede sentir mujer, y esa ley de identidad también tiene un reconocimiento. Entonces, en Chile no hay ley de identidad indígena, entre paréntesis. Entonces, esto es muy importante porque la contribución que los pueblos indígenas pueden hacer a la identidad de Chile es muy importante, porque la pregunta concreta es, ¿cuál es la definición de chileno? ¿Qué es el ser chileno hoy día? ¿Será una mezcla de españoles con indígenas? ¿No? Fundamentalmente la definición de identidad chilena carece de bastante fundamento, porque tiene una religión que es de Italia, en su fundación, tiene un idioma que es de Castilla, y tiene un baile nacional que es bastante parecido a los colombianos y a los venezolanos, digamos, o sea, para nosotros, para mí bailar cueca es como que un chileno bailara flamenco. Entonces, el aporte que nosotros podemos hacer a la identidad chilena desde el reconocimiento de la identidad cultural e indígena es fundamental. Así Chile podría dejar de buscar un pariente europeo y reconocer su morenidad, como dice el poeta Elicura, y de acuerdo al reconocimiento de esa morenidad, reconozca que su identidad también es indígena, y ese aporte fundamental a la identidad de Chile puede contribuir precisamente a una sociedad multicultural, intercultural, plurinacional, pero parte también con ese reconocimiento. ¿Por qué yo soy mapuche? Porque yo sé que desciendo de Pelantaro, de Caupolicán, y hay otras personas que seguramente estiman pertinente descender de O'Higgins, y que son tan chilenos que genéticamente se han mantenido invariables, como para que nos critiquen a nosotros los mapuches. Entonces, eso es lo que quiero explicar, que la pertinencia étnica y la identidad cultural no es una cosa genética como de la nación pura que intentaron imponer en alguna etapa de la historia universal. Gracias, Diego. ¿Seguimos con otra pregunta? A ver, tengo varias. Allá, levanta fuerte tu manito, la de la chiquilla, eso, para que pueda hacer. Después voy a ir con aquella persona que nos espera ella también. Voy a seguir después con más. Hola, mi nombre es Pía, soy de Los Álamos, de la provincia de Arauco, y como bien sabrán, casi toda la provincia es propiedad de la Forestal Arauco. Bueno, la mayoría de los terrenos han sido usurpados mediante engaños, y a quienes no pudieron comprarle, muchos fueron asesinados, sobre todo en dictadura. Y hay comunidades lafkenches que han estado décadas peleando por recuperar sus tierras contra la forestal, incluso teniendo la venia legal. Y quisiera saber si es que tienen alguna propuesta que quizás se hayan levantado desde los distintos espacios para poder enfrentarnos a estos grandes monstruos que son las empresas extractivistas, como para poderlo instalar en una nueva constitución. Gracias. ¿Quieres partir, Paula? ¿Quieres opinar? Levantar propuestas. Claro, si se cambiara la Constitución y se respetara el territorio, se concibiera la naturaleza quizás como sujeto de derecho, tendríamos menos empresas extractivistas en todo el territorio. O sea, las forestales, las hidroeléctricas,
han generado gran daño en nuestra tierra, en las comunidades. Levantar propuestas desde acá, yo creo que necesitamos un cambio de raíz para que se respetaran nuestros derechos y la naturaleza, que es lo único que nos va a permitir seguir viviendo. Porque el camino hacia el que vamos es un camino como de destrucción y autodestrucción si es que no ponemos atención. O sea, no es casual también estos días volvió el agua a ciertos territorios, no sé si... Sí, y eso es bien raro porque parece que había sequía y ahora hay agua. Entonces, porque también quizás se están asustando porque no quieren ver, no sé, sus empresas incendiadas. Creo que respecto a la pregunta y hablaban de la identidad, creo que eso quizás es lo fundamental que debemos hacer, darnos cuenta de cuánto de indígenas somos, porque creo que nuestro pueblo es mucho más indígena de lo que creemos. No veo tanta gente de ojos verdes o tanta gente tan rubia. Hay, pero tampoco son tantos. Entonces creo que deberíamos partir por reconocernos, nuestra identidad mestiza, la sangre que llevamos dentro, y en esa medida vamos a poder seguir resistiendo para generar cambios por los cuales se está luchando ahora, y defender de esa manera, defender la tierra, defender el agua y a nuestras comunidades. Verónica. Complementar lo que muy bien decía la Lamien aquí, que tiene que ver a propósito, ¿no?, con el cambio del sistema económico, es decir, el capitalismo que se ha instalado, y cuando uno mira, ¿no?, cuáles son los pilares del capitalismo, el capitalismo plantea que los factores productivos, que son la tierra, el trabajo y el capital, que son los generadores de riqueza, para que generen riqueza tienen que estar en manos de privados, ¿no?, porque el Estado no genera riqueza. Y ese es un factor fundamental, ¿no? Cuando yo decía que la empresa privada hoy día se ha convertido en un actor político, si toman decisiones, están en los lobbies, no son solamente un actor económico. Por eso es que es tan difícil cambiar esa matriz extractiva, productiva, neoliberal. Discutir respecto de un modelo económico supone poner en discusión el capitalismo como un sistema, como un modelo de crecimiento que se ha instalado. Y se ha instalado tan fuerte que de hecho cuando hablamos de pueblos indígenas y el uso de la tierra dicen que somos flojos, ¿no? Porque no la estamos explotando. No plantamos pinos y eucaliptus que tienen una rápida salida, ¿verdad?, en términos del mercado, porque las reglas del mercado son las que rigen en el capitalismo, y por lo tanto, mientras menos tierras tengan los indígenas, mayor capacidad de crecimiento tiene, ¿no?, este país. Yo creo que ahí hay, a propósito de la discusión sustantiva que tenemos hoy día con el cambio constitucional, va aparejada de repensar cuál es el modelo de desarrollo que queremos y no de crecimiento económico, que es el que hemos tenido, que ha sido tan brutal. Concentración de riqueza, maltrato, por supuesto, a la naturaleza, explotación intensiva de recursos, y donde nos mintieron respecto de la posibilidad de que eso chorreara, ¿no?, a todos los sectores, una gran mentira. Entonces, hay que repensar, diría yo, hay un elemento fundamental. Ahora, como el poder político y económico están tan mezclados, eso va a ser una batalla bien compleja, ¿no? Si pensamos quiénes son los grandes dueños de estas empresas forestales, hidroeléctricas, pesqueras, mineras, ¿no?, y su relación con el poder político, estamos claros que no va a ser una cuestión fácil de resolver, pero tenemos que estar súper claros, por eso decía yo, estratégicamente, cuáles van a ser nuestros ejes de batalla, ¿no?, para esta nueva sociedad que queremos. Gracias, Verónica. ¿Quieres sumar, Diego? Nos queda todavía espacio para una pregunta, pero sí, por favor. Con respecto a su pregunta, efectivamente el modelo de desarrollo pone en el centro de todo el crecimiento económico y el capital económico, por sobre la naturaleza y por sobre las personas. Y esto es respaldado por la Constitución. Eso es un punto focal. Sin embargo, además de esto, es importante recalcar que toda la industria forestal se sustenta bajo el Decreto Ley 701, que es un decreto hecho en dictadura, el año 74, y que todos los gobiernos de la concertación lo han renovado. Lo renovó Michelle Bachelet y después lo renovó Piñera. Entonces, este Decreto Ley 701 es un decreto que se hizo por quien era dictador de Chile en ese minuto.
es completamente paralelo, o sea, utilizó facultades incluso ilegítimas, pero que todo el poder político lo sustentó y lo mantuvo hasta hoy día. Entonces, en términos muy concretos, se debe derogar completamente ese decreto de ley 701. Eso tiene que hacerse ahora ya, y debería haberse hecho hace mucho tiempo. Es una variable importante porque además ese mismo, si usted ve ese decreto de ley 701 en el artículo 10, le condona el pago del impuesto territorial a toda la industria forestal. Le condena, o sea, le condona, le condona el pago. Pero además de eso, condena a la sociedad chilena a pagarle un bono de un 75% de los costos que esa empresa forestal tenga en la forestación. Nosotros, con todas las boletas del PAN, le hemos pagado un impuesto que al año 2017 sumaba $600 millones $600 millones que el Estado le entregó en bonos a la familia Angelini y Mate por las forestales. O sea, de esa manera es muy fácil hacerse multimillonario cuando todos los chilenos le entregan la plata a esta gente. Y un segundo factor es que de las 530.000 hectáreas de los títulos de Merced se extraviaron sospechosamente 167.000 hectáreas en distintos títulos de Merced. Y esos están en manos de empresarios agrícolas y empresas forestales. Y que desde que esto se arrojó el año 2002, como prueba de que esto era igual, porque se entrecruzaron los datos, y se arrojó que están en manos de forestales estas hectáreas. Pero hasta el minuto todos los que han administrado Chile le han perdonado esto a las forestales. Porque volvemos nuevamente al problema anterior. La estabilidad política de Chile se ha basado en que un grupo de partidos políticos llevan a parlamentarios a la Cámara de Diputados y al Senado para negociar con la empresa forestal y con el gobierno de turno, pero para negociar negocios de ellos y mantener estos privilegios a los poderosos. Esa es una cuestión real. Por lo tanto, el momento de terminar eso ahora es el momento correcto. ¿Allá queda una pregunta? Sí, ahí a ver si... Por acá, viene, ahí. Gracias, buenas tardes. Me llamo Gabriela Rodríguez, soy mestiza y me defino como curandera urbana. Quiero hacer más que una pregunta, una pequeña síntesis simple de algo que es mucho más profundo de todo lo que les he escuchado, sobre identidad, derechos, cultura, y también tomar lo último que dijo Diego, o lo que dijo hace poquito, de que la injusticia parece justicia, porque es lo que estamos viendo diariamente, ¿no? El mundo al revés. Es como nos damos cuenta hoy día de tantas cosas que se están haciendo transparentes a través de la violencia y de lo que se expone y de la realidad que estamos viviendo y que hemos vivido sometidos por tanto tiempo. Yo diría que son más de 30 años, son 46, ¿no? Y bueno, lo que quiero decir es que los procesos culturales de identidad, los procesos sociales, tienen raíces muy profundas en el tiempo. Y cuando Paula dice, no sé por qué no se enseña Mapudungún, ¿no? Porque yo podría responderte algo que es muy simple, porque no hay tiempo de filosofar en eso, pero cuando un pueblo o una sociedad pierde la lengua, pierde la memoria, ¿no? Y eso es una manera de hacer una ocupación, yo llamo ocupación psíquica, y leyes estatales que hoy estamos viviendo con total descaro, ¿sí? Primero quería plantear eso como la base de algo que siento que para hacer una nueva constitución es radical. Voy a tratar de ir a la raíz, porque tenemos esta traspolación, ¿no? Una traspolación de creer que hay cosas que son así, que son justas, y voy a tomar algo que también dijo Diego, que me parece esencial, que el valor fundamental del pueblo mapuche es la vida. Y hoy estamos en una emergencia climática y los pueblos originarios son nuestros maestros, sin duda, frente a eso. Y yo digo, soy mestiza porque sí, mi familia es europea y es muy chilena y es muy mapuche. Tengo las dos cosas.
Pero hay algo que siento y que se manifiesta en esta hermosa asamblea que tenemos que esencialmente cambiar, porque la palabra nación, por ejemplo, viene de nacer. Y nosotros hablamos de un territorio, este flaco país que está al borde del mar, entre la montaña y el mar, ¿no? Este pequeño territorio que es de todos. Y entonces, si nacemos en este territorio, somos una nación per se, ¿no? Chilena. Digamos, nos llamamos hoy chilenos. Y el Estado es efímero. Es decir, nacer en un sitio es permanencia. Estado es efímero. El Estado es un momento político, vamos a decir, es un momento, un Estado. Y aquí incluso yo veo que esta linda conversación se llama Estado plurinacional. Yo postularía algo que parece simple, pero que tiene raíces mucho más profundas, que es la plurinacionalidad en el Estado. ¿Me doy a entender? ¿No? La plurinacionalidad en el Estado, porque eso es mucho más radical en el sentido de ir a las raíces y de dónde venimos nosotros y quiénes somos y nuestra identidad y cómo vamos a organizar esta sociedad que hoy está despertando. Bendiciones por el despierte, ¿no? Hagámoslo lo más pacíficamente posible, pero para eso es fundamental reconocer nuestro mestizaje, como acabo de escucharle a Paula, reconocer que habitamos un territorio que es nuestra nación, porque aquí nacimos. El verdadero territorio en realidad es el planeta, y este pequeño espacio planetario se llama Chile. Y si no reconocemos que tenemos una sangre indígena, entonces vamos a volver a las mismas leyes, a la injusticia como justicia, a lo aparente, a lo artificial, a la tecnocracia, a todo esto que nos tiene muy, pero muy, muy mal al borde de la crisis verdadera, que es nuestra crisis de vida en este planeta. Gracias. Bueno, ¿quién quiere comentar? Palabras además para que ya vayamos cerrando. No sé si alguien quiere decir algo, ¿usted? ¿No? Ya. Bueno, Felipe. Quiero, primero que nada, un aplauso, por favor, a Diego, a Verónica, a Paula, a Catherine. Agradecerlos de esta invitación, que hayan aceptado esta invitación al GAM, a este conversatorio que tenemos de Alameda Abierta. Como bien decíamos antes, la semana pasada tuvimos Constitución, nueva Constitución, hoy día Estado plurinacional. El próximo jueves 21 tenemos el tema de derechos humanos, ya para que se informen, por las redes vamos a informar luego cuál va a ser, quiénes van a ser los invitados, y el siguiente jueves tendremos un conversatorio sobre igualdad. Así que quiero agradecerles mucho a todos los que vinieron, participaron. Necesitamos hoy día estar más unidos como pueblo, como sociedad, frente a esta crisis o esta manifestación que estamos viendo en las calles de Santiago. Muchas gracias a nombre de todos los trabajadores del GAM.